¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa o Rey Bumburi, también así me pueden encontrar. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal, de Latinoamérica, del arte, de España, de Estados Unidos, posiblemente algunas que podemos seguir anexando en esta subplataforma, de la cual espero contar con su valiosa atención y su valiosa colaboración. Es de vital importancia seguir a través de este espacio impartiendo los maravillosos conocimientos que nos brinda esta enigmática y maravillosa área que es las ciencias sociales. Esperando que llegue a ser de conocimiento público, y es, como les decía, es de vital importancia contar con su valiosa colaboración. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la Revolución Indonesia, este conflicto armado o guerra interna, como muchos autores lo definen, que fue a raíz de la declaración de independencia por parte de Indonesia, que proclamó, valga la redundancia, su independencia del yugo neerlandés, es decir, del reino de los Países Bajos, que tenía bajo su dominio todo lo que es la parte de Indonesia, incluyendo las islas de Java y Sumatra, islas históricas, porque ahí se fueron encontrados los primeros vestigios de la evolución del hombre. Recuerdan el famoso hombre de Java y el hombre de Sumatra, que fueron de vital importancia para lo que es la cadena evolutiva de Darwin. Es un comentario a pie de página, ¿sí? Pero es muy importante destacar la importancia histórica que han tenido esos importantes territorios del sureste asiático, ¿sí? que de hecho, como les menciono, el reino de los Países Bajos tenía ocupado todo lo que era el sureste asiático. Entonces, diversos motivos se presentaron. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ocupan las islas de Java y Sumatra, e incluso la propia Indonesia. Y eso motivó el nacionalismo por parte de la propia Indonesia, que a su vez se enfrentaba a la enorme diferenciación e incluso segregación racial que se estaba dando por parte de el reino holandés, que era una situación verdaderamente caótica por la cuestión de que hacían las diferenciaciones exactamente como ha ocurrido en las colonizaciones, es decir, que los habitantes del territorio que los colonizadores tienen ocupado son prácticamente considerados como ciudadanos de segunda, mientras que los colonizadores pasan a convertirse en los privilegiados, en los que ocupan los puestos de mayor jerarquía y en los que obviamente se apoderan de las grandes riquezas, que de hecho ese ha sido el objetivo en toda colonización, apoderarse de las riquezas. Retrocedamos por qué África se la repartieron como pastel. África tiene gran riqueza en diamantes y obviamente las potencias europeas fue uno de sus objetivos el por qué apoderarse de esos territorios que veían en ellos una de sus mayores riquezas. ¿Sí? De hecho en sí el porqué se dieron muchas colonizaciones luego del fin de la Edad Media, porque al terminar la Edad Media muchas monarquías, muchos reinos entraron en profundas crisis económicas que buscaron de una u otra manera recuperar muchas riquezas perdidas a raíz de la financiación de guerras como la de 100 años,
entre Inglaterra y Francia, la guerra de 30 años, en fin, toda guerra, aparte de no dejar nada bueno, sí deja una profunda crisis económica. Y ha ocurrido en todos los hechos históricos en los cuales implica el enfrentamiento armado. Sí, como bien muchos autores han coincidido, sí, las guerras nunca han dejado absolutamente nada positivo, nada bueno. Sí, al contrario, acrecentan y profundizan cada vez más las crisis que viven los países en los cuales se registran esos acontecimientos. Bien, entonces regresando de nuevo a lo que es la situación que se vivía en Indonesia, que tenía como estos antecedentes, ya la ocupación japonesa, que fomentó el nacionalismo por parte de Indonesia, que lo motivó entonces a proclamar su independencia del yugo holandés, el cual los tenía sumergidos en una terrible situación que ya les mencionaba, de lo que era la diferenciación social, lo cual ha sido uno de los factores de peso más importantes que motivan ciertas revoluciones. De hecho, ya lo redactaban los propios ilustrados en sus obras, ¿sí? Los franceses, es decir, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire, consideraban, coincidían en sus obras, que la libertad del ser humano era la razón por cual proclamaban una revolución. Es decir, libertad en el sentido de liberarse de toda cuestión de segregación racial, liberarse de toda diferenciación entre uno y otro. Siendo que, aterrizando en México, Morelos, en Los Sentimientos de la Nación, mencionaba: lo único que distingue a un individuo de otro es el vicio y la virtud. Sí. Todo un postulado ilustrado ese contenido, pues. Entonces, sí, volviendo nuevamente a esta situación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese nacionalismo que la ocupación japonesa está fomentando? Motivó a Indonesia a proclamar su independencia del yugo holandés, la cual justamente se dio, y al reino holandés no le quedó de otra más que reconocer la independencia de Indonesia. Eso fue uno de los factores, eso fue lo que desató la gran revolución indonesia, porque vino entonces una contraofensiva, y es que se confabularon diversos factores. Resulta que termina la Segunda Guerra Mundial. Ya saben cómo terminó, ¿sí? La terrible derrota japonesa, luego de los bombazos que Estados Unidos lanza sobre Hiroshima y Nagasaki. Eso fue factor que motivaría la revolución indonesia, porque de hecho Japón incluso tuvo que rendirse, tuvo que ceder los territorios ocupados durante los territorios ocupados durante su ocupación, valga la redundancia, en Indonesia. Al mismo tiempo, el reino holandés quedó debilitado terriblemente después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que nuevamente retomar la Segunda Guerra Mundial con todos los estragos económicos que causó, tanto en las potencias europeas como en el resto del mundo, ¿sí? Una severa y espantosa crisis, espantosa X, como dijera el buen Chabelo.
una severa y espantosa crisis, tanto económica como diplomática. Pero ibas a recordar que termina la Segunda Guerra Mundial y estalla la Guerra Fría entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Y es que esta revolución se dio dentro del marco de la misma Guerra Fría, y en la cual motivó dos intervenciones diplomáticas, justamente de Estados Unidos y Gran Bretaña, que apoyan a los Países Bajos, es decir, a Holanda, apoyan económicamente, lo cual les permite que una vez que ya habían perdido sus posesiones, que de hecho Holanda, si bien militarmente logró ocupar importantes territorios, quizás no lo logró en lo que es el campo, en lo que es las aldeas, en lo que es el sector más desfavorecido, que fue el que más impulsó la revolución. Sí, de hecho lo decían Marx y Engels, que las clases bajas son las que motivan las revoluciones. Entonces eso motivó entonces el estallido de esta revolución indonesia, y que con la ayuda de voluntarios japoneses, ¿sí? O sea, de los pocos que lograron resistir, porque muchos fueron evacuados, tuvieron que huir a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya en el marco dentro de esta Guerra Fría, que de hecho el apoyo de Estados Unidos, que ya ven que históricamente ha sido el policía del mundo, que ha intervenido donde se le ha dado su fregada gana. Sí, claro, lo mueven como siempre intereses económicos y políticos. Históricamente ha sido así Estados Unidos. Entonces Estados Unidos interviene económicamente en la revolución indonesia. Entonces eso acrecentó más la situación. ¿Sí? Y les decía, ya era dentro del marco de la propia Guerra Fría, entonces la intervención yanqui, ¿sí? Se dio obviamente con el fin de expandir el capitalismo, ¿sí? y de esa manera combatir el comunismo que se estaba dando, ¿sí? O sea, el nacionalismo indonesio estaba motivando, el nacionalismo indonesio estaba obviamente motivando lo que era el comunismo, ¿sí? Entonces eso permitió entonces que finalmente se diera el triunfo revolucionario indonesia. Quizá Holanda militarmente lo había logrado, pero Indonesia políticamente lo logró aún más, y esta revolución terminó con más de 140 años de administración colonial europea, ¿sí? Creando entonces su propia estructura social, económica y política, ¿sí? Y con ello se convirtiera en una república libre e independiente, en este caso del reino holandés, ¿sí? Quedando entonces que de hecho los que motivaron esa revolución fueron tanto el Partido Nacionalista como el Partido Comunista, ambos indonesios, y con el apoyo de un hombre clave en este que fue Suharto, quien se convertiría en el primer presidente de la República Indonesia, y del cual hablaremos en la siguiente sesión. Muy bien, eso es todo. Saludos. Los maravillosos 80s, las manos quietas, compréndelo, las manos quietas, por favor.